Ministerio de Cultura y 27N, la represión como cultura en Cuba. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La dictadura castrocomunista jamás ha apoyado el diálogo donde no primen sus intereses y donde sus interlocutores defiendan derechos civiles y políticos que ella considera inviable para la isla. Los videos muestran la agresión de Elpidio Alonso Grau contra unos jóvenes congregados frente al Ministerio de Cultura ya el pasado 27 de enero, que deberían acabar de convencer a muchos confundidos europeos acerca de la naturaleza terrorista del régimen cubano. Lo acontecido ese día fue un nítido ejemplo del gen totalitario de quienes conforman la principal institución cultural del país. Si un ministro de Cultura es capaz de hacer eso, ¿qué nos harán los agentes de las fuerzas policiales del Ministerio del Interior? Sediento de méritos y de escalar posiciones para evadir la miseria que ahoga a la mayoría de las familias cubanas, serán capaces de mantener la compostura y no ceder ante las exigencias de la violencia de clase que les inculcan diariamente. Si un hombre que dice ser poeta, que ha dirigido una revista de poesía y que hoy es ministro de Cultura, es capaz de abalanzarse sobre otro de forma tan brutal, ¿qué podemos esperar de quienes conforman las hordas de seguridad del Estado, los cubanos que soñamos otro proyecto de país? Anteriormente se informó de una noticia donde Silvio Rodríguez, el famoso cantautor, escribió en su blog Segunda Cita que había tratado de ver el mencionado video donde los funcionarios de cultura agreden a los artistas pero no lo había logrado, y añadió: vi uno donde el viceministro Fernando Rojas los invita varias veces a pasar al ministerio. Después ocurre algo muy confuso, una gritería y hay un muchacho diciendo que hay policías con pistolas que tampoco se ven, agregó Silvio. Aunque muy bien se sabe que el joven se refería a los agentes de seguridad del Estado vestidos de civil que estaban situados frente al lugar y que sí andan con pistolas encima. Desconozco si a Silvio también le prohibieron el acceso a internet como me lo hicieron a mí y a miles de cubanos ese 27 de enero. Pero de lo que sí estoy seguro es que pudo cerciorarse de que sí hubo una agresión del ministro y de su alter Fernando Rojas en contra de los jóvenes. Que lo haya querido reconocer es otra cosa. No me sorprenden estas declaraciones de alguien doblegado por la zona de confort que ha obtenido gracias a su talento y a su incondicionalidad con la dictadura. Silvio es otro ejemplo de cómo un artista puede crear una obra revolucionaria y acabar siendo un conservador. ¿Acaso no fue él quien dijo luego de realizar el concierto en Moa que no sabía que en Cuba hubiera tanta pobreza? Otro conocido cantautor cubano, Vicente Feliu, declaró con cierta bravuconería que un revolucionario acosado era alguien peligroso, pero en él resultan comprensibles estas declaraciones, pues ha vivido gracias a las canongias que ha garantizado la dictadura. Se requiere tener altura moral para reconocer cuando se comete un error, y esa es una cualidad inexistente en la mayoría de las personas que apoyan al régimen, pero lo ocurrido el pasado 27 de enero frente al Ministerio de Cultura solo visualizó la punta del iceberg. Si personas presuntamente cultas, cultivadores de arte, entendidos en él o que trabajan en un ministerio encargado de potenciar los mejores valores de nuestra sociedad y de crear lazos de fraternidad entre los hombres, son capaces de cometer esa salvajada y defender su actuación como lo han hecho, ¿qué pueden esperar los jóvenes artistas del 27N, la oposición y los periodistas independientes en un futuro cercano? Contrariamente a lo que han asegurado los medios oficialistas cubanos después de los sucesos relacionados con la protesta frente al Ministerio de Cultura ya el pasado 27 de noviembre, la dictadura castrocomunista jamás ha apoyado un diálogo donde no primen sus intereses y donde los interlocutores defiendan derechos civiles y políticos que ella considera inviable para Cuba. Para los revolucionarios cubanos, devenidos en conservadores de rancia incapacidad política, moral y económica, no hay punto de vista más válido que el que ellos defienden. Todo el que intente transgredirlo tiene fijada de antemano su muerte civil, la cárcel o el exilio. Si los jóvenes del 27N creen que pueden esperar algo bueno de los funcionarios del Ministerio de Cultura, del departamento ideológico del partido o de quienes dirigen este país ilegalmente, están muy equivocados. Y deben saber que la ingenuidad en este tipo de lucha también se paga. Lo han demostrado los videos tomados ilegalmente algunos de ellos y transmitidos sin su consentimiento en la televisión cubana. Estoy completamente seguro de que Elpidio Alonso Grau, con toda su fachada de poeta y hombre de cultura, está más que dispuesto no solo a volver a dar un manotazo para arrebatar un teléfono,
un acto realmente delictivo, sino hasta matar en nombre de la dictadura. Y es lo mismo que se puede esperar de Silvio Rodríguez, Vicente Feliu y tantos otros que no pierden la menor oportunidad para destilar su odio contra quienes exigimos un espacio en el mapa político de la isla. Las declaraciones de estos voceros y las continuas emisiones del noticiero de televisión tratando de desacreditar al movimiento San Isidro, al 27N y a cuanto artista, opositor o periodista independiente ha tenido la osadía de luchar abiertamente por sus derechos, son solo la punta del iceberg. Debajo de lo mostrado hasta ahora hay muchísima maldad esperando la oportunidad para dar su zarpazo. Quienes duden solo tendrán que recordar los primeros años de la dictadura, los sucesos relacionados con el puerto de Mariel en 1980 y más cercanos en el tiempo, el derribo en aguas internacionales de las avionetas de los Hermanos al Rescate 1996 y lo sucedido con los 3 jóvenes cubanos acusados del secuestro de una embarcación en 2003. La dictadura está en sus estertores y es precisamente ahora cuando puede ser más peligrosa. Quienes no le tememos, seguiremos en busca de la estrella que ilumina y mata. Siguiendo con las noticias, destituyen al director de salud en Santiago de Cuba en medio de la crisis por coronavirus. El director de Salud Pública de Santiago de Cuba, Guillermo Mora García, fue destituido en su cargo la semana pasada en medio de una fuerte crisis por coronavirus en la provincia. El periódico local Sierra Maestra publicó el día sábado una lacónica nota informativa al final de su versión impresa para dar a conocer el nombramiento de María Eugenia García Céspedes como nueva directora provincial de salud a propuesta del Consejo del Gobierno de la provincia. García Céspedes, de 53 años, se desempeñaba como jefa de atención médico provincial y tiene experiencia en la docencia y cumplió misiones en Zambia y Etiopía. La nota ni siquiera hace mención de Mora García, quien se desempeñaba en el cargo desde 2016, ni explica las razones por el cambio. Sin embargo, se produce en medio del peor momento de la pandemia del coronavirus en la provincia, un descontrol en la propagación del dengue y varias alusiones a la desatinada gestión del exdirector de salud en los medios locales. En enero, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, hizo referencia al aumento de los casos y fallecimientos por coronavirus en Santiago de Cuba y a la demora de los resultados de las pruebas PCR y el acceso tardío de algunos enfermos a los centros de salud con deficiencia en las pesquisas diarias. A principio de año, las autoridades en Santiago de Cuba ordenaron nuevas medidas de emergencia, como toque de queda y el aumento de las multas, ante el fuerte rebrote que ha comenzado a experimentar la provincia. En un primer momento, las autoridades provinciales atribuyeron el aumento de los casos a la llegada de viajeros y a las fiestas de fin de año, pero a finales de enero, el ministro Portal Miranda indicó que la situación en Santiago de Cuba se había convertido en una transmisión autóctona vinculada a focos abiertos. El director provincial de Higiene y Epidemiología, Ricardo Manet, indicó a la prensa oficialista cubana que en este rebrote ha habido un incremento de la cantidad de pacientes graves, críticos y los fallecidos. El notable aumento de casos se debe a la demora en el procesamiento de los PCRs y las complicaciones de los pacientes a la existencia de padecimientos crónicos como diabetes e hipertensión arterial. En redes sociales también se cuestionan los centros de aislamiento santiagueros, en los cuales hay muy mala calidad y un retraso en la comida de los pacientes, entre los que incluyen niños pequeños y la demora en la realización del PCR. El primer día no hubo almuerzo ni nos preguntaron, me dieron una cama y en la noche una comida insoportable. Nunca nadie me tomó la temperatura ni la presión arterial. Estaba tirado en un cuarto y no salía a comer. Me daba fiebre todos los días y de eso no se enteró nadie, entre otros testimonios. En mayo pasado, el director del Hospital Provincial, Faustino Pérez de Matanzas, Dr. Andrés Lamas Acevedo, fue suspendido de su cargo luego de más de que 40 personas se infectaran durante un rebrote de coronavirus en ese centro. Poco antes, el ministro de Salud Pública había destituido a la directora del Hospital Habanero, Salvador Allende, Maylin Vázquez, y a uno de los vicedirectores tras una visita sorpresa en la que salieron a la luz las deficiencias del servicio de terapia intensiva. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.